¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos. En este video vamos a hablar de si el bautismo católico es bíblico. La intención de este video es que usted aprenda sobre la escritura, que usted aprenda sobre la Biblia y se acerque más a Dios y acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador para vida eterna. Así que comencemos con el video de si el bautismo católico es bíblico. Y lo primero que tenemos que hacer es ver en el diccionario cuál es la definición de bautismo. Bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptismos y significa sacramento cristiano, rito de purificación usando agua. Sus componentes léxicos son baptein, que significa sumergir, hundir, ahogar, más el sufijo ismo, actividad, doctrina, sistema. Entonces, la palabra bautizar viene del griego. Tiene que estar muy claro que nosotros ocupamos siempre la Reina Valera o las Biblias que se ocupan en español son Biblias que tienen muchas palabras en, en hebreo o en griego, como Eucaristía. Eucaristía también es una palabra griega. Y lo lógico es que si usted va a tomar un texto escrito en otro idioma, usted tiene que traducirlo al español para que lo entienda, a no ser que usted sepa hebreo o sepa griego. Entonces la palabra bautizar viene del griego, se dan cuenta, y significa sumergir, hundir. Inmersión es otro sinónimo de sumergir. ¿Se dan cuenta entonces? El bautismo en español significa sumergir. ¿En qué? En agua. Entonces, comenzando con este tema, ya podemos ver de que el bautismo católico no es bíblico, por el hecho de que si usted se quiere bautizar, usted tiene que sumergirse en el agua. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el bautismo católico? Lo que sucede es que usted a los bebés le mojan la cabeza. Y eso no se llama inmersión, eso se llama aspersión, cuando usted le rocían con agua. Y tampoco estoy diciendo que vayan a sumergir a los niños o los bebés, eso sería matarlos, matar a un niño. ¿Por qué? Porque se ahogaría. El bautismo es para personas que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y quién puede tener esa decisión? Puede ser un niño de a lo mejor 7 años, 10 años, pero no un bebé, porque un bebé no tiene la opción de escoger. Y entonces el bautismo católico es bíblico, por lo que se ve en la explicación de la etimología o de lo que significa la palabra bautizar, no sería bíblico, porque como estamos diciendo, para bautizar hay que sumergir en agua. Y la Iglesia Católica lo que hace es rociarte con agua, o sea, por aspersión. Y ahora vamos a ir a la Biblia para que comprobemos lo que estamos diciendo. Vamos a ir a Hechos 2:38. Esta es la Biblia israelita, que es del hebreo al español. Se supone que tiene mejor traducción que la Reina Valera. Pero si usted quiere también puede utilizar la Biblia que a usted más se le acomode. Al final son todas traducciones. Pero tiene que tener claro que la palabra bautizar es una palabra griega que no fue traducida al español. Y vemos en Hechos 2:38. Kefa respondió: vuélvanse de sus pecados, Teshuvá. Regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido en las autoridades de Yahshua HaMashiach para perdón de sus pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Si usted lo ve en su Biblia Reina Valera o la que usted utiliza, bueno, para empezar, Kefa, ¿quién es Kefa? Kefa es Pedro. ¿Quién es Yahweh? Yahweh es Dios. Y dice, y sea cada uno de ustedes sumergido
en la autoridad de Yahshua. ¿Quién es Yahshua? El nombre de hebreo es de Jesucristo. Yahshua es Jesucristo en hebreo. Dice Hamashiach, el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces, vemos como acá Pedro le dice, vuélvanse de sus pecados y regresen a Dios. Y sea cada uno de ustedes sumergido, pero no sumergido por sumergirse, sino sería como bañarse, sino que en la autoridad de Yahshua HaMashiach, de Jesucristo. Y también les dejo el versículo en la Reina Valera de 1960, que es la que la mayoría de personas tienen, que es la Biblia que más se vende. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense. ¿Ves? Aquí no dicen sumergir, acá dice bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. O sea, tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para que Dios perdone nuestros pecados y nos bautizamos, nos sumergimos en el agua por completo, no es que te mojes la cabeza. Cuando usted acepta a Jesucristo, para que el bautismo sea real ante Dios, usted tiene que sumergirse en el agua, porque eso significa que usted, el antiguo yo o usted, queda sumergido en el agua y usted nace de nuevo ante los ojos de Dios. ¿Y quién nace ante los ojos de Dios? Jesucristo. Ya no, por eso dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces aquí vemos la versión del hebreo al español y la versión que fue traducida también a lo mejor del hebreo pero al español, pero por otras personas, y la palabra bautizar, que estaba en griego, no fue traducida. Y también vamos a ver el tema de que si los niños tienen que ser bautizados o no para perdón de pecados. Y vamos a leer ahora San Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces, como acabamos de leer en los versículos anteriores, uno se bautiza, se sumerge en el agua por completo, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, para que Dios nos perdone nuestros pecados. Pero acá la siguiente pregunta, si los niños se tienen que bautizar, acabamos de leer San Mateo 19:13, en el cual los niños fueron presentados a Jesucristo. Pero ¿y qué pasó? Que los apóstoles no le tomaron importancia a los niños, dijeron, estos niños andan molestando al maestro, los vamos a sacar de aquí porque el maestro necesita paz y además está enseñando. ¿Y qué dijo Jesucristo? Dejad a los niños venir a mí. O sea que uno tiene que enseñarle la palabra de Dios a los niños. Y dice, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Los niños no necesitan ser bautizados, pero ellos sí necesitan que uno les enseñe de la palabra de Dios, les enseñe de Jesucristo. ¿Por qué los niños no necesitan aún ser bautizados? Porque el pecado es cuando usted sabe lo que es bueno y malo y hace lo malo. Y el pecado es las transgresiones de la ley de Dios. Entonces los niños no saben de esas cosas. Si los niños roban un dulce o hacen cualquier cosa que no debieran, lo hacen sin la conciencia de saber de qué es un pecado. En cambio, una persona ya, hoy en día, yo creo que un niño de 10 años ya sabe lo que es pecado y lo que no es pecado, si uno le enseña. Pero en estos tiempos, antiguamente los niños eran más inocentes, y los niños hoy en día también son más inocentes, pero son mucho más inteligentes y hay mucha más información para enseñarle de qué es lo correcto y qué no. Entonces, el bautismo es para perdón de pecados, pero los niños
como dijo el Señor Jesucristo, el reino de los cielos es de los niños. Entonces, si un niño, un bebé de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, a lo mejor 6 años, se muere, se va al cielo. Pero si un hombre se muere, una persona ya de 20, de 30 años se muere y no aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, se va al infierno, porque esa persona a lo mejor ya siendo adulto, ya tiene conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Pero aún así tenemos que enseñarle siempre la palabra a nuestros niños. Y cuando ya los niños digan, no sé, un niño a lo mejor de 7 años, 8 años, diga, yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, bautizarlo, sumergirlo. ¿Cuánto es? Son un par de segundos el bautismo cuando se sumerge a una persona. Solo unos segundos, 3 segundos. Es hundirlo y sacarlo solamente. Pero bautizar a los bebés o niños de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no es bíblico. Es una doctrina de personas. Entonces, ¿el bautismo católico es bíblico? La respuesta es no, para nada, ni tanto, ni para los niños, ni el bautismo con agua cuando te mojan la cabeza, que se llama por aspersión. Tiene que ser por inmersión. Tienen que hundirte en el agua. Así que Dios en el nombre de Jesús los bendiga, los cuide, los proteja. Sigan buscando a Dios, sigan leyendo la Biblia, que ahí se encuentra toda la sabiduría de Dios y el amor de Dios. Y nos vemos en un próximo video.